ha llegado el momento que todos estábamos deseando. Venga, va. Igual que el año pasado, ha llegado el momento de que nuestro redactor jefe en soymotor.com, Martín Muñoz, se ponga su bata de profesor y nos ponga nota a cada uno de los pilotos del fin de semana. El formato que seguiremos, Martí, es por orden de clasificación, no por orden inverso de clasificación, no por nota. Es ese deporte nacional que es dar nuestra opinión y pontificar, ¿no? Esta es mi humilde aportación a los grandes premios. Pero sí, podemos empezar. Si quieres me dices el nombre del piloto y te hago una pequeña valoración. Venga, pues por orden de clasificación tenemos que empezar con el primer retirado, esa carrera incendiaria que tuvo Pierre Gasly. Sí, Gasly acaba abandonando. Yo le he puesto un 7 pese al abandono. Hizo una buena carrera. El final fue algo cruel. Salía décimo, ganó 2 posiciones en el momento de la salida y llegó a pasar a Alonso. Luego, es verdad que tuvo el problema con la unidad de potencia que todos vimos, ¿no? Y acabó derivando en el primer abandono de la temporada. Pero sin esa circunstancia y viendo los 2 abandonos que hubo después con Red Bull, era un sexto. De forma que un final bastante cruel, por eso el 7 al final para el de Alfa Tauri. Pues seguimos con los abandonos y tenemos que seguir con la familia de Honda. Nos vamos a Red Bull. Max Verstappen. ¿Qué fotón nos has traído, Martín, por cierto? Sí, es del momento de el walk of shame, ¿no? Que se dice. Sí, hombre, Verstappen le he puesto un 8 pese al abandono. Hizo una buena carrera, no una gran carrera, creo. Estuvo ahí, lo vimos de entrada, que durante tanto la clasificación como la carrera fue un cuerpo a cuerpo sin descanso con Leclerc. Sí que es verdad que de Verstappen hay un par de momentos de cómo ejecutó la carrera que tengo dudas de que lo hiciera del todo perfecto. Por ejemplo, cuando... Vale que durante el primer stint no tiene ritmo para aguantarle el cuerpo a cuerpo, pero cuando empezamos en los adelantamientos tras el primer pit stop, da la sensación, o me dio la sensación, que insistió mucho en querer adelantar en la curva 1, cuando parecía que, siendo más cauto en la 1 y atacando en la 4, neutralizabas la respuesta de Leclerc. Y lo intentó varias veces y en ningún momento cambió de estrategia, ¿no? Y dices, no sé si quizá alguien tendría que haberle dicho, intenta hacerlo diferente porque esto no está funcionando. Yeah. Y el segundo momento creo que es el posicionamiento en pista en la resalida tras el coche de seguridad, que le pilla con el coche en un ángulo muy fuerte con la curva y completamente vencido. Y vale que tiene un problema en la dirección y todo lo que queramos, pero en ese momento en concreto la mala resalida de Verstappen es por una mala posición del coche en pista, ¿no? Por lo que tiene estos 2 problemas. Más allá de eso, bueno, un 8 porque hizo una buena carrera. Quizá planteando la estrategia distinto hubiera liderado, luego pasó lo que pasó con el motor. Eso lo vimos. Pues tampoco tuvo muy buena suerte Martín, su compañero de equipo, porque al final también abandonó para Checo y en la última vuelta, además. Sí, Pérez le he puesto un 6, una carrera bastante anónima para Pérez. De hecho, vale que al final iba a hacer podio tras el abandono de Verstappen, pero en el momento de la salida, él sale cuarto, pierde 2 posiciones, se pone sexto, por lo que hace una mala arrancada. Luego tiene que pasar a Magnus en primero, luego pasa a Hamilton y vuelve a meterse en cuarta posición. Y a partir de entonces daba esa sensación que se iba a comer a Sainz, incluso metió medios en el segundo pit stop para ir al revés de los que estaban arriba, pero en ningún momento tuvo opciones de adelantamiento y llegamos a ver un ataque real, ¿no? Yeah. Por eso la sensación de carrera un poco anónima, un poco decepcionante también quizá empezar el segundo año de Red Bull después de la pretemporada con la sensación de que sigue estando en otra división de Verstappen. Yo creo que el año pasado, por llegar y demás, pues se era más paciente, pero la sensación con esta carrera es que vamos a ver una repetición de lo mismo el año que viene, este año. Y eso, un 6, no fue su mejor carrera. Pues nos vamos a los 17 que sí acabaron la carrera y el primero de ellos, Hülkenberg. Sí, hombre, le he puesto un 8. Le he puesto un 8, más que por el resultado final de la carrera, que vale que no es bueno, porque al final fue el último, Sí. pero tiene mucho mérito lo que hizo Hülkenberg llegando a Bahrein sin pretemporada, con una Fórmula 1 que se conduce de otra forma, con otro tacto del freno de la dirección, y metiéndole a 3 décimas a Stroll en la sesión de clasificación, que es una buena forma de recordarle a todo el mundo que Aston Martin no tiene la mejor alineación que podría tener en estos momentos. Luego, en la carrera, sí que, bueno, al final la falta de adaptación se hace patente, ¿no? Y en 300 kilómetros son muchos, y tuvo un par de pasadas de frenada y perdió el ritmo por completo. Pero bueno, es que llegó ahí con lo puesto, ¿no? Yo creo que con esos 3 décimas a Stroll y la primera parte de la carrera ya hizo ver que si le dan un poco de paciencia estaría por delante del canadiense normalmente. Por eso lo he hecho. He visto lo que has hecho con la foto, ¿eh? Sé que esta foto no es casualidad. Ni confirmo ni desmiento. Bueno, pasamos a Nicolás Latifi, el primer suspenso del año. ¡Boom!
Sí, un poco duro quizá el suspenso, pero bueno, hemos visto que Albon ha llegado muy bien a Williams, Latifi en cambio sigue donde estaba el año pasado, y también un poco el suspenso viene porque delante tiene a dos McLaren que no estaban en ningún sitio en este Gran Premio, ¿no? Por lo que ni así da la sensación de que acaba de encontrarse. En la clasificación Albon le mete 9 décimas, que es una de esas cosas que invitan a la reflexión, y luego en carrera termina por detrás de los McLaren y con Albon por delante conteniéndolos. Imagino que con Latifi va a pasar lo de siempre, y igual que nos pasaba con Mazepin el año pasado, que es que a la que hagamos 3 carreras vamos a decir, vale, este piloto lucha por X y entonces dejará de decepcionarnos, Sí. pero quizás esperaba un poquito más, o se podía esperar un poquito más para una nueva temporada. Pues sí, de quien se esperaba más al final, chicos, también era de McLaren, así que no me extraña haber suspendido a Lando Norris. Sí, a ver, no es su culpa, literalmente no es su culpa. A McLaren fue un desastre absoluto. La gran sorpresa, ¿no? Todos vimos que en pretemporada tenían problemas con los frenos, pero nadie, creo, podía anticipar que les iba a costar tanto rendimiento. Ya. Y en el caso de Norris es que se le suma a eso un desastre con la estrategia, porque Norris está por delante de Ricciardo en el momento de la salida, pero en el momento del primer pit stop, McLaren opta por alargar el medio de Norris hasta las 24 vueltas, pero para Ricciardo a las 17, con lo que Ricciardo le metes un blando que te empieza a comer terreno, y resultado de todo esto es que después del primer pit stop tienes a Ricciardo por delante de Norris y eso no lo vas a cambiar el resto de la carrera. Claro. Norris se entera de que Ricciardo está delante en el momento del coche de seguridad, cuando ve todo el mundo lento, y no entiende qué ha pasado. Y también tiene una radio muy interesante Norris, que creo que no se llegó a decir por televisión, pero que está por ahí colgada en YouTube, que es que cuando pone el duro, su ingeniero le dice, trátalo con cuidado porque Hamilton lo está mimando y a él le está durando. Y él dice, vale, pero ellos también tienen 100 puntos más de carga aerodinámica que nosotros. ¡Wow! Claro, ese pequeño detalle, ¿no? Claro, claro. Que dices, pues veremos este McLaren, que vale que el problema son los frenos, pero veremos. Quizá el ¿sabes? resto Que del coche. El problema no sea mayor quizá de lo que han estado diciendo y nos llevemos una sorpresa realmente esta temporada. Sí, pero al final también Norris empezó 13º y con 3 abandonos por delante acaba 15º. Claro. Entonces yo entiendo también que la diferencia de nota que vemos ahora con su compañero de equipo, porque Ricciardo empezó 18º y acabó 14º, que son los 3 abandonos más la posición de Norris. Entonces, Realmente, sí, a ver, realmente Norris, el suspenso es por la estrategia. No es su culpa, pero al fin de cuentas sí que es Sí, por verdad la que ejecución. le dan una estrategia que no funciona y que no tiene sentido y que al final lo deja vencido ante su compañero. que estamos viendo que tiene un 5, por cierto, Martín. Que sí, que Ricciardo tiene un 5. Ricciardo hizo una Q1 como el año pasado, o sea, como si no hubiera habido invierno, 7 décimas más lento que Norris. Que ya el año pasado lo vimos en algunas carreras y es un poco alarmante que se puedan dar estas situaciones. Sí. Y lo que decía antes con Norris, al final carrera a rebufo de Lando hasta que llega la estrategia, le favorece más a él y termina justo delante. Entran 14º, 15º y no mucha más historia para McLaren. Pues sigamos subiendo en la clasificación final de este Gran Premio de Bahrein. Nos vamos a la 13ª posición de Alexander Albon, debutando ahí con Williams. Sí, Albon debutando y ejerciendo de líder, ocupando el vacío de George Russell. Realmente ves la actuación de Albon y te podría cuadrar que George Russell el año pasado. En clasificación bate a Latifi o barre a Latifi por un segundo entero. Y a partir de ahí pues a resistir. Sale 14º, se mete un décimo. Las cosas se acaban ordenando porque Williams sigue siendo Williams, entonces cae un poco más en el orden. Pero aún así consigue contener a los dos McLaren. Iba a ser 15º, luego hay el desastre de los Red Bull, termina 13º. Sí. Pero todas las cosas consideradas, un 7 y un buen retorno a la Fórmula 1. En relación a lo que esperábamos, Jorge, después del Albon desdibujado de 2019-2020. Yo soy motor, tú Totalmente. eres motor, Y él también es motor. todos Viva son- la F1. Todos Es cierto que, claro, el Albon anterior lo veíamos en una división como muy arriba, ¿no? Ya, de la sí. Fórmula 1. Y ahora, claro, lo estamos viendo con otros nombres que, bueno, quizá nos vamos a quedar con las ganas de verlo en Alfa Tauri otra vez. Totalmente. También hay una cosa. Este Williams creo que no es el Williams del año pasado. También es verdad. Creo que ha habido un pasito atrás del equipo. Ujú, sí. Mm. Hablando de los nombres de esta zona, vamos con el otro Aston Martin, Lance Stroll. Sí, Lance Stroll le he puesto un 5 muy raspadito por la remontada final en carrera. Es verdad lo que decíamos antes, la actuación en clasificación y perder ante Hülkenberg pues es humillante y bueno, cualquier otro piloto no estaría en Aston Martin, pero sabemos todos los vínculos que tiene Stroll con la propiedad de ese equipo.
Y más allá de eso, bueno, es cierto que en la carrera salva los muebles. Sale 19º, en carrera llega a pasar a Hülkenberg, pasa a los dos McLaren, pasa a Albon. Estaba 15º en las últimas vueltas y luego, entre que Gasly abandona y los dos Red Bull quedan fuera, 12º, pues sí, una buena recuperación, un 5 raspadito, pero la sensación de que estamos donde estábamos. Pues nos vamos a la 11ª posición. Mick Schumacher. Todo el fin de semana detrás de Magnussen, ¿eh, Martín? Sí, y es una lástima lo que le pasó en la salida. Yo le he puesto un 6. Hizo una gran salida, se llegó a meter en el top 10 desde la 12ª posición. Luego tiene un toque con Ocon donde daña un poco el coche y a partir de ahí dice el equipo que pierde un poco de rendimiento. Esas cosas nunca se saben del todo, imagino. Pero sí, el caso es que cede medio segundo con Magnussen en clasificación. Es el segundo año de Mick Schumacher en la Fórmula 1. Yo creo que este año le podemos empezar a exigir alguna cosita más y de momento no, al menos esta primera carrera no lo hemos visto. Y luego sí que es verdad que hizo la heroicidad durante el coche de seguridad de mantenerse en pista con neumáticos viejos, lo cual le permitió hacer la resalida 10º, que iba a ser su primer punto en Fórmula 1. Problema es que, claro, neumáticos usados, estás vendido y le pasaron 3 coches con el abandono de los dos Red Bull, un 10º. Pues vamos a la zona de puntos. Y con el piloto que le arrebató el último punto a Mick Schumacher, el debutante Guan Yu Zhou. Tremendamente sorprendido estoy yo con esa actuación, así que me gusta la nota que le has puesto, Martín. Sí, un 8. Hombre, un debut en Fórmula 1 con puntos es una gran cosa, más con Alfa Romeo. Que este año da la sensación de que Alfa Romeo también ha dado un pasito, ¿no? Entonces vamos a divertirnos. Y la actuación de Guan Yu es que tiene aún más mérito, porque en el momento de la salida le entró el anticalado. Por eso él sale 15º, acaba 19º al final de la primera vuelta y a partir de ahí es una remontada a base de adelantamientos en pista que te pasa a Latifi, Norris, Stroll, Hülkenberg, Schumacher y Albon antes de la primera parada. Llega al safety car en la misma posición, adelanta a Schumacher otra vez con neumáticos usados, el doble KO de Red Bull, pues 10º y un puntito que hombre, bastante más trabajado de lo que parece y para ser una primera actuación muy buena sensación. El coche es rápido y ves a Bottas sexto y dices, claro, aquí hay mimbres. Pero oye, para ser su primera carrera yo lo vi que la desenvolvió con solvencia, ¿eh? Y llegó, Sí. le felicitó mucho la gente cuando llegó al paddock y no es casualidad, yo creo tampoco, ¿eh? Mira, 14 adelantamientos que hizo Zhou, nos dicen en el chat. No. Se le vio luchar ahí y a diferencia de Bottas, por ejemplo, no tuvo que esperar varios grandes premios para realizar su primer adelantamiento en Fórmula 1. Así que, oye, bueno, no está nada mal. No, a mí, sorpresa muy positiva. Sí, y eso es una carrera muy complicada que la supo levantar, ¿no? Lo cual, para un debutante es aún más meritorio. Más difícil, sí. Pues nos vamos a todo lo contrario, de un debutante al piloto que se va a convertir en 2022 con el más veterano de toda la historia de la Fórmula 1, Fernando Alonso, que terminó en 9ª posición, aprobado raspadito para el asturiano. Sí, yo le he puesto un 5, que según con qué ojos podrías decir que es una nota hasta generosa. Fue una carrera bastante gris, de Alpine en general y de Fernando también, en particular, porque es cierto que Alpine no tiene ritmo, yo creo que esto ya lo hemos visto todos, la situación es la que es, pero lo que no es tan habitual es ver a Fernando sufrir en ritmo con Ocon, y Ocon tuvo más ritmo que Alonso en todas las fases de la carrera. Para hacerlo aún más extraño de entender, Alonso tenía el nuevo pontón, Ocon tenía la especificación antigua, Claro. son esas cosas que no se acaban de comprender. Pero el caso es que Ocon está delante de Fernando antes de la primera parada, cae detrás porque tiene la sanción de 5 segundos con Schumacher, pero luego hay como un gap de 8 segundos que se lo recupera y bueno, acaban volviendo a intercambiar posiciones y Esteban corriendo por delante. Entonces, si el Alpine no está para grandes méritos, no se pueden pedir grandes resultados, pero sí que siempre sorprende ver a Fernando sufrir tanto en ritmo con su compañero. Sí, no ha sido un plan, ha sido un planchazo. Por lo menos este fin de semana, ya veremos en Arabia Saudí. Nos vamos a la 8ª posición con Yuki Tsunoda, el único motor Honda o Red Bull Powertrains que sobrevivió. Sí, los juegos del hambre, si lo planteas desde fuera. 1 de 4. Yo le he puesto un 7, al final son buenos puntos, 8ª posición, gran remontada porque salía 16º. Hizo una gran salida, con 4 posiciones de golpe, llega a pasar a Albon, un pequeño momento Red Bull, ahí para reencontrarse. Se pone 10º antes del coche de seguridad, incluso pasa Alonso en un momento dado, acaba pasando luego a Schumacher con gomas usadas, el doble KO de Red Bull le hace pasar 10º. Bueno, una buena carrera para Alfa Tauri, quizá
esperábamos a un poquito más, ¿no? De Alfa Tauri, que da la sensación siempre que es un equipo más fuerte de lo que dicen, pero este año hay actores que parecen más competitivos. Pero bueno, Tsunoda este año tiene que dar un pasito adelante y aquí como mínimo lo ha hecho bien. Séptima posición, perdón, en carrera para el otro Alpine, Esteban Ocon, que tiene pues también un bien, si no llega al notable en la carrera francesa. Sí, podría ser un... Sí, yo le he puesto un 6, luego digo, podría haber sido un 7, pero bueno. Pero un no 6, fue. 7. Pero no fue. Pero... al final el mérito de Ocon en esta carrera verdaderamente es estar delante de Alonso en ritmo. Eso es una cosa que no pasa todos los días y que cuando ocurre, pues ole él, ¿no? Sí. Es cierto que comete un error en la salida porque tiene un toque con Schumacher que le cuesta 5 segundos y eso le acaba lastrando porque acaba detrás de Fernando en la primera parada. Pero es verdad que luego cuando ves el devenir de la carrera, tengo la sensación de que esa sanción no acaba siendo más trascendente porque delante de Alonso ya tienes el grupo de Gasly y Magnussen que se estaban alejando y que estaban a otro ritmo del Alpine, ¿no? Porque quizá incluso sin la sanción de tiempo, Ocon como mucho hubiera aspirado a estar donde estaba Fernando. Claro. Así que bueno, salvar los muebles. Y en este caso, pues tener más ritmo con un pontón viejo. Cosas que pasan en la Fórmula 1. Que a lo mejor resulta que el pontón es peor, el nuevo. Las peoras. Los peoras. The Return of the Peoras. Vaya. Volvió. Pues nos vamos al top 6. Los seis primeros clasificados, los grandes ganadores de este fin de semana. Todos y cada uno de ellos. Empezando por el Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Sexta posición en carrera para él. Nota de 7 puntos. Sí, una nota un poco generosa, porque tuvo momentos brillantes y luego tuvo momentos de sombras. Hombre, mención especial esa tercera fila de parrilla al lado de Hamilton por los viejos tiempos. Ahí. Con un Alfa Romeo, que son esas cosas difíciles de entender a veces en la Fórmula 1, pero que pasan. Y luego también, por los viejos tiempos, tuvo una mala salida y cayó en la 14ª posición porque le patinó el coche al traccionar. A partir de ahí, bueno, sí, lo recupera, salvó desde la 14ª hasta la 6ª posición. Es verdad que con un poco de suerte, porque los dos Alpine y Tsunoda, por ejemplo, paran justo antes del coche de seguridad y eso permite que Bottas haga una parada en amarilla con menos pérdida de tiempo y gana 3 posiciones de golpe. Luego te abandonan los 3 abandonos. Los 2 Red Bull más Gasly, entonces la remontada quizás más espectacular de lo que realmente fue, pero bueno, aprovechó las circunstancias, un 7 un poco generoso. Me gusta la lectura, porque sí, es verdad que claro, la bote salida es una pronto cagada. dices, claro, pero de 14º a 6º tiene que ser más puntos, pero claro, si lo Sabiendo dónde empezaba. claro, al final Bueno, tiene sentido. Sí. Sobre todo si te metes tú 14º porque has cometido un error. Un error ¿no? Al tuyo, final claro. es Sí, eso de... Es como Y que la remontar remontadas, claro. en la Play con el modo fácil. Dices, bueno, pues no tiene el mismo mérito. Claro. Pero... Pues nos vamos al quinto clasificado, Kevin Magnussen. Antes de mostrar la nota de Kevin Magnussen, quiero decir que, si no me equivoco, en toda la temporada 2021 tuvimos un único 10. Hubo un 10, que fue el de Hamilton en Brasil. Así que yo quiero que el chat nos diga, ¿creéis que hay algún 10 este fin de semana? Porque, ojo, se viene Leclerc, se viene Magnussen. Hay varios nombres que podrían tener un 10 este fin de semana. El hombre que hizo la increíble remontada vikinga, y no voy a decir la palabrota que soltaron por radio. El chat conoce demasiado bien, yo creo, al profesor Martín Muñoz y dice que no habrá 10. Pues la nota de Kevin Magnussen es un 8. 8. No es un 10. Pero es una muy buena nota, Magnussen. Sí. Un carrerón de Kevin en el retorno. Y ahí la foto con Günther, porque tú sabes, Tomás, que yo nunca dudé de Günther Steiner y su capacidad para liderar la resurrección del equipo Haas. Pero es cierto que la transformación del equipo este invierno ha sido brutal y Kevin hizo una gran actuación que, bueno, te paras a pensar qué hubiera pasado con Haas si en este coche tienes a Mazepin. Totalmente. Y aquí tenías una quinta... Bueno, pues para esto sirven a veces tener... no te diré pilotos top, ¿no? Pero como mínimo pilotos con un criterio deportivo y no tan comercial a veces. Claro. Y bueno, más allá de eso, le mete medio segundo a Schumacher en la Q2, que eso en la batalla de compañeros siempre está bien. Y luego en la salida llega a pasar a Pérez y Bottas para ponerse quinto. Luego ya el orden se acaba estabilizando y vuelve a caer. Pero tuvo esa salida alocada donde vimos un Haas poniendo en apuros a Mercedes y Red Bull prácticamente, que era un poco increíble de ver. Así que nada, una grandísima carrera. Y 10 puntos a la foto, eso sí. El fotógrafo. La foto es muy buena. Günther es muy entrañable y espero que Netflix haya sacado un buen capítulo de esto para el año. Seguro, eso seguro que sí. Pues nos vamos con los Mercedes. Cuarta posición para George Russell. Y yo le he puesto un 6.
Un 6 porque Russell, recordemos, Sakir es donde tuvo la gran actuación hace un par de temporadas cuando sustituyó a Hamilton por el COVID. Y el debut con Mercedes ha sido muy anónimo. Muy anónimo. Es verdad que está lastrado porque en la Q3 se mete noveno, porque solo tiene un juego de blandos en la Q3 y el equipo o el ingeniero le dijo que apretara en la vuelta de lanzamiento y se comió el neumático. Por eso acaba saliendo noveno, dejándose un segundo con Hamilton. Y imagino que eso al final acaba lastrando el resto de Todo sus el fin de semana, posibilidades. claro. Sí, entonces la realidad es que Mercedes este año tiene una alineación muy competitiva. Lo que hemos visto en Bahrein es que Hamilton sigue siendo el primer espada y hay un segundo coche que, por circunstancias varias, ha estado desaparecido. Entonces, imagino que veremos cosas mucho mejores de George, pero no en esta carrera. Tampoco fue el fin de semana de Mercedes. Eso está claro y también lo vemos ahí en la nota de Hamilton, que incluso con el podio, al final sabemos, Martí, que fue un podio más circunstancial que otra cosa, ¿no? Era un quinto puesto por mérito. Sí, no. Mercedes está donde está y se vio súper rápido que se ordenaron los equipos. La duda aquí es si Mercedes va a conseguir cerrar la brecha, ¿no? O cuánto van a tardar y qué pasará, cómo estará el orden del Mundial cuando esto pase. Pero sí, no pinta demasiado bien. Se está escapando un poquito Ferrari y Red Bull. Si cierran la brecha tarde, ese va a ser el problema. Estaban hablando ellos de que iban a cerrarla en Imola. Lo cual me parece demasiado pronto, porque es, bueno, carrera 4, Cuarto, ¿no? sí. Veremos. Final de Hombre, abril. el doble KO de Red Bull les ayuda. Sí. Es un regalo caído del cielo, porque Claro. esto lo van a tener que recuperar. Pero sí, es un poco preocupante. Pues nos vamos a Ferrari. Primeros dos Ay. clasificados y empezamos por Carlos Sainz. Vale, Carlos le he puesto un 7 bastante generoso. Estoy de acuerdo. Porque podría ser un 6 perfectamente. La carrera de Carlos es correcta. Es una carrera parecida a Pérez, pero peleando una posición encima. Y un poco rara en el sentido de que Carlos el año pasado nos acostumbró siempre a estar a la par con Leclerc. Y este año, en cambio, lo que se vio en la carrera es que Leclerc y Verstappen estaban en una liga y Sainz y Pérez estaban en otra. Y la superioridad numérica de Ferrari no fue tal. O sea, Carlos en ningún momento consiguió cerrar la brecha ni ser una amenaza para Verstappen, lo cual es un poco decepcionante seguramente. Es verdad que luego, pues, con el coche de seguridad, los problemas de Verstappen y demás, hace un adelantamiento y rubrica el doblete. Pero la sensación en ritmo puro, yo creo que el mismo Carlos lo decía, y lo decía cuando hablaba por televisión, que era tan duro con él. Sí. Y con razón era tan duro con él, porque no es tonto. Y, hombre, un segundo es una gran cosa, pero no es normal, porque el año pasado vimos que no era normal, esa diferencia de ritmo con el compañero. Así que ahí hay un trabajo de setup seguramente. Y, hombre, con el precedente de 2021 hay que pensar que llegará. Sin duda. Veremos cuándo, pero llegará. Sin duda. Te digo una cosa, Martí, igual al propio Carlos le parece hasta alta esta nota, viendo lo duro que fue él después de la carrera con su actuación. Yo estaba entre un 6. Mira, al final, le he puesto por el doblete y el podio y demás, pero no es la mejor carrera de Carlos, ni mucho menos. Y yo creo que también, pues, autoengañarse con que un segundo es magnífico y oculta el resto, pues es autoengañarse, ¿no? Yo creo que ahí hay trabajo pendiente y el primero que lo dice y admite es él mismo y no pasa nada por decirlo. El año pasado demostró que puede estar con Leclerc y yo creo que él estará. Totalmente. Solo que no en esta carrera. El chat dice, Martí viene con una katana. Claro, es que la clase del profesor Martín Muñoz es que no, es solo reservada para la élite estudiantil. Aquí no prueba cualquiera. Claro. Eso está claro, está claro. Y por eso hemos preguntado al chat, ¿habrá 10 puntos para Leclerc? ¿Tendrá un 10? 57% de la gente dice que no. ¿Están equivocados, Martí? ¿Qué nota tiene Charles Leclerc después de ganar la primera carrera del año? Leclerc le he puesto 9 al primer excelente del año. Una carrera, sí, hombre, está bien, hizo una buena carrera muy parecida a la de Verstappen al final, los dos estaban realmente a la par, pero la clasificación perfecto y en carrera perfecto y al final un regreso un poco a 2019, ¿no? Sí. Sí, bueno, el último Sí, año grande de 2019, Ferrari. sí. Exacto, que Leclerc estaba ahí arriba, erigido en líder de Ferrari hasta que el motor ese pasó lo que pasó y Ferrari desapareció y ahora en cambio veremos dónde está Hamilton en la rivalidad por el Mundial, pero tenemos un recordatorio de que tenemos un gran piloto llamado Charles Leclerc que aspira a todo y que, tanto en la pole como en la inteligencia en el cuerpo a cuerpo con Verstappen, daba la sensación que dejándole incluso a veces la primera curva para asegurarse la cuarta, por lo que ahí en inteligencia de pilotaje le ganó la partida también a Verstappen, que en ningún momento intentó el adelantamiento en la 4. Entonces nada, un 9, una gran carrera. La duda con Ferrari es, vale, están ahí arriba,
van a sostenerlo o no, van a mantenerlo o no, carrera de desarrollo, ¿no? Todas esas cositas que hace tantos años que no vemos en Ferrari, este año parece que volverán a ser importantes. Pues estas son las primeras notas de la temporada más larga de la historia de Martín Muñoz.